Amados oyentes, que el Dios omnipotente envíe su bendición sobre cada uno de vosotros. Nuestro tema de esta noche es la túnica del Señor. En el pasaje que se ha leído ahora, se registra la historia de esta túnica. Dicen las Sagradas Escrituras que cuando el Señor Jesucristo fue juzgado, tanto por el Sanedrín como por Pilato, le fueron quitadas sus ropas y los soldados romanos se las repartieron. Y dice la Sagrada Escritura así: y la túnica, mas la túnica era sin costura, de arriba abajo. Es decir, esta túnica no tenía partes, sino que era una sola pieza, una sola parte, ni nudo alguno, sino que de arriba abajo era una sola pieza, por lo que era un trabajo perfecto, era una obra especial. Y eso es lo que nos ocupa ahora. Y esa túnica no la partieron, sino que los soldados dijeron: echemos suertes, a ver de quién es, para que se quede con ella. Y la túnica del Señor fue rifada entre los soldados romanos. Entonces, sigamos esa idea, la túnica del Señor. Punto primero, fue túnica de sacerdote. Punto segundo, fue túnica simbólica. Punto tercero, fue túnica profética. Vengamos por orden. ¿Fue túnica de sacerdote? Sí, el Señor Jesucristo, cuando comenzó su santo ministerio, entonces comenzó a usar esta túnica especial. ¿Quién se la hizo? No sabemos de nadie que la haya hecho. Solamente se sabe que esta fue una túnica especial. Y esta túnica la principió a usar precisamente al principiar su santo ministerio. Él comienza su ministerio y comienza a usar su túnica, esta túnica especial. Comienza su ministerio de sacerdote y comienza a usar esta túnica sacerdotal. Además, es importante saber que nuestro Cristo ha usado esta túnica y luego que Él ha muerto en la cruz, ella se ha perdido, ha desaparecido de la escena. Esa túnica que se exhibe allá en Treves es una impostura. No es la túnica de Cristo, ni tampoco puede serlo. La túnica de Cristo se perdió porque desapareció de la escena tan luego pasaron aquellos acontecimientos. Bien, el Señor Jesucristo como sacerdote entró al ministerio
de predicación. El Señor Jesucristo predicó en este mundo presente las verdades divinas, las verdades santas, las verdades eternas. La predicación del Cristo estuvo llena de amor. La predicación del Cristo estuvo llena de gloria. La predicación del Cristo estuvo llena de cielo. Y Él fue por los caminos, por las aldeas, por las ciudades grandes, llevando en sus labios divinos aquel gran mensaje de amor, llamando a los hombres al arrepentimiento, llamando a los hombres a una salvación eterna. Qué dulce era el mensaje del Cristo, cuán lleno de amor estaba el mensaje del Cristo, cuán profunda era la invitación del Cristo, invitando a los pecadores del mundo a la profunda y completa salvación. Él era el sacerdote y predicaba la salvación de los pecadores. A la vez, el Señor Jesucristo no solo fue sacerdote en la predicación, sino que también fue sacerdote en el oficio, en el sacrificio mismo. La Sagrada Escritura asienta que en el Antiguo Testamento, cuando los hombres pecaban, traían un cordero al sacerdote, y este sacerdote sacrificaba aquel cordero. Este cordero era la víctima por el pecado de aquel hombre que había pecado. Otras veces ya hemos asentado esta verdad tan preciosa. La humanidad entera tenía necesidad de una víctima, pero no bastarían los toros del mundo, no bastarían los corderos del mundo, no habrían de bastar los machos cabríos del mundo para el sacrificio expiatorio de toda la raza humana, de todos los pecadores del mundo. Por lo mismo, el Señor Jesucristo, al oficiar como sumo sacerdote, se presentó en el altar de la cruz, preguntó: humanidad perdida, humanidad pecadora, ¿dónde está la víctima tuya para el sacrificio por el pecado universal? Y la humanidad cayó, no tenía ninguna víctima. Entonces el Señor Jesucristo, nuestro bendito Redentor, nuestro bendito Salvador, nuestro sumo sacerdote, se dio a sí mismo como la víctima por la humanidad entera y se entregó a la cruz del Gólgota, y allí murió siendo la víctima de la expiación por mi propio pecado y por el pecado de la gran sociedad humana. Así, el Señor Jesucristo ha sido el sacerdote en el oficio. Hizo honor a la túnica sacerdotal con que andaba vestido. Pero luego, dicen las Sagradas Escrituras, que ese Cristo que fue enclavado en el áspero madero de la cruz, fue quitado de allí por José de Arimatea, hombre piadoso que había creído en Cristo. Vino también Nicodemo, el gran moralista, el gran fariseo, ahora convertido al cristianismo, ahora prosélito de Cristo, ahora creyente consumado en la persona divina del Cristo. Vino y ellos dos descolgaron al Cristo de la cruz. Bien, le dieron sepulcro. José de Arimatea era hombre muy rico,
se había mandado labrar una tumba en la roca viva, y en esa tumba de José de Arimatea dieron sepultura a nuestro bendito Redentor y Salvador. Pero al tercer día, mis estimados amigos, aquel que murió en la cruz se levantó del sepulcro, resucitó de entre los muertos, estuvo aquí en la tierra todavía por 40 días, pero ya en su cuerpo de gloria, ya invisible, ya espiritual. Sin embargo, se aparecía a voluntad. Cuando Él lo quería, se aparecía a los discípulos y a los creyentes, y después de 40 días se fue al cielo y se sentó a la diestra de Dios, y allí está como sumo pontífice nuestro, como sumo pontífice de todos los creyentes en Él, oficiando allí, intercediendo por nosotros, intercediendo por el conjunto de creyentes, intercediendo por toda la congregación mundial de los redimidos con su sangre preciosa. Así el Señor Jesucristo ha sido y es nuestro sacerdote en la predicación, nuestro sacerdote en el sacrificio y nuestro sacerdote en la intercesión. Vengamos a nuestro segundo punto. Esa túnica fue simbólica, sí, fue símbolo del milagro, porque esta túnica fue hecha en una obra especial. El Señor Jesucristo, al venir al mundo como nuestro Redentor y como nuestro Salvador, no vino por los caminos ordinarios, sino que Él fue obra del milagro. Su humanación, su encarnación ha sido exactamente obra de la persona divina del Espíritu Santo. La encarnación del Cristo ha sido uno de los más grandes milagros de la historia. Por eso aquella túnica era una verdadera maravilla para simbolizar el milagro de la encarnación. Además, esa túnica, que en sí mismo era una obra suprema, que en sí mismo era una maravilla, esa túnica es el símbolo de lo completo y el símbolo de lo perfecto. ¿Para quién era esa túnica? ¿Para quién fue hecha esa túnica? Ya hemos dicho, la historia no asienta quién la hizo, pero desde el momento en que se principió a hacer, ya se hizo con un objeto especial, ya se hizo con una mira especial. Era la túnica sacerdotal del Cristo. Por eso ella habría de ser suprema, ella habría de ser una verdadera maravilla, para simbolizar así que aquel hombre que habría de usarla era un hombre perfecto, el hombre perfecto entre los hombres, el hombre divino entre los hombres. Y este hombre Cristo ha sido el único hombre perfecto de la historia, el único hombre divino de la historia. Muchos grandes hombres ha habido en este mundo presente, pero hombre perfecto solamente nuestro Redentor. Muchos grandes hombres han sido figuras en la historia de este mundo presente, pero hombre divino solamente nuestro Redentor. Por eso aquella túnica estaba tan impregnada de enseñanzas
espirituales, porque era la túnica del hombre perfecto, era la túnica del hombre divino, era la túnica del hombre Dios. Ella era lo extraordinario, porque Cristo había de ser un hombre exactamente extraordinario. Hay hombres grandes en el mundo, pero hombres extraordinarios que alcancen las mismas cumbres de la divinidad, solamente la persona divina del Cristo. Por eso, aquella gran túnica estuvo tan llena de enseñanzas espirituales, porque era túnica para la persona divina del Cristo. Vengamos a nuestro tercer punto. Esta túnica fue profética, sí, en su enseñanza social, porque Cristo estuvo vestido con la túnica. Entonces la túnica tiene una enseñanza literal, una enseñanza social. En el aspecto literal, la túnica era uno de los vestidos del Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que el Cristo anduvo vestido. Oh, mis estimados amigos, tome usted nota de esto. El Cristo, en su ministerio en este mundo, anduvo siempre vestido. Esto está en contraste con las costumbres actuales de esta pecadora sociedad humana, porque en esta pecadora sociedad humana y en estos tiempos presentes, ya tanto las mujeres como los hombres los encontramos no vestidos muchas veces, sino sencillamente a medio vestir. Esto no armoniza con el carácter del Cristo. Él anduvo vestido exactamente, vestido literalmente. Debemos aprender del Cristo a andar vestidos. Mucho más la mujer, pues la mujer, por su propio carácter de mujer, debe siempre andar vestida, honestamente vestida, pero desgraciadamente el pecado ha lanzado a la mujer a una deshonestidad tremenda, ha lanzado a la mujer a una desvergüenza tremenda, de tal manera que a la mujer le importa poco andar completamente vestida o andar semi vestida. Ya las mujeres, en una grande mayoría, han perdido la vergüenza, y el Cristo se los reprocha con su misma actitud de andar vestido él con su propia túnica. Aprendan del Cristo, nuestras mujeres, a andar honestamente vestidas. Además, aquella túnica del Cristo, en su carácter profético, enseña que así se habrán de vestir los redimidos con la sangre preciosa del Cristo. Al cielo no podemos ir vestidos con la túnica de nuestra sabiduría. Al cielo no podremos ir jamás vestidos con la túnica de nuestras buenas obras. No, estimados oyentes, al cielo habremos de ir vestidos con la túnica que nos regala la misma persona divina del Cristo. Él nos viste con su propia justicia. Él nos viste con la túnica de su justicia y con la túnica de su propia santidad.
Por eso él anduvo vestido con una túnica que fue maravilla, con una túnica que fue perfecta, con una túnica que fue suprema, para profetizar que él habrá de vestir a su iglesia, que él habrá de vestir a sus redimidos con la túnica de su justicia perfecta, con la túnica de su justicia suprema, con la túnica de su justicia completa. Y habrá de ser así, con esta túnica de la justicia de Cristo, con la que podremos estar eternamente en la presencia del Dios omnipotente. Qué importante es esto, que Cristo nos vista con la túnica de su justicia y sobre todo que Él la ha regalado para todos los creyentes en su nombre. Además, esta túnica que el Cristo nos regala, la túnica de su justicia, ya nunca se habrá de quitar de nosotros. El Cristo, desde que comenzó su ministerio, nunca se quitó su túnica hasta que terminó su ministerio. En el aspecto social, en el aspecto científico, diríamos que esa túnica entonces ya estaría muy sucia debido al uso diario de las actividades, pero no, mis estimados amigos, no equivoquemos los conceptos. Acordémonos que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, caminaron 40 años por el desierto, y durante 40 años caminaron con los mismos zapatos, y esos zapatos no se acabaron nunca. Caminaron con sus mismos vestidos, y esos vestidos no se acabaron nunca. Era el milagro del Dios omnipotente a favor de su pueblo Israel. De la misma manera, la túnica del Cristo, aunque estuviera en uso 4 años, esta túnica tenía olor a nuevo, tenía olor a gloria, tenía olor a cielo, tenía olor a inciensos de las profundidades mismas de la eternidad celestial. Qué hermoso es pensar en el aspecto glorioso de esta túnica del Cristo. Por lo mismo, cuando el Cristo nos ha regalado esta túnica para que la ostentemos por toda la eternidad, esta túnica tiene un valor infinito, y con esa túnica habremos de estar en la presencia de Dios por todos los siglos de los siglos, y ella nos habrá de ser el principal vestido en la fiesta de la gloria. Dicen las sagradas escrituras que un rey hizo fiestas a su hijo, bodas de fiesta o fiesta de bodas a su hijo, y mandó llamar a sus invitados. Bien, algunos no quisieron venir, pero luego se esparció la invitación por todas partes, y vino gente de todas partes, cojos, mancos, tuertos, ciegos, pobres, ricos, de todas clases de la sociedad humana, vinieron a las bodas. Y dicen las Sagradas Escrituras, se llenó la casa del rey. Sí, todos estaban allí en el salón de boda, salón de fiesta, pero había algo muy especial. Todos estaban vestidos con la túnica que se les regalaba allí en la puerta de entrada.
Ninguno tenía su túnica propia, sino que todos ostentaban la túnica que se les había regalado, porque habían sido invitados a las fiestas de bodas de el Hijo del Rey. Mis amados, esta es la enseñanza espiritual de ese hecho. Dios nos ha invitado a la salvación y Cristo nos ha vestido con la túnica de su justicia para que con esta túnica de esa justicia incomprensible por sus alturas y por sus profundidades, repito, con esta túnica podamos estar en la presencia del Dios omnipotente por todos los siglos de los siglos. Amigo pecador, renuncia a su vida de pecado, renuncia a su incredulidad, renuncia a su desprecio al Evangelio, renuncia a su desprecio al Cristo crucificado, acepte a ese Cristo como su Redentor y Salvador, para que Él le vista con la túnica de su justicia y usted pueda ostentar esa túnica por todos los siglos de los siglos en la presencia del Dios omnipotente. Que Dios os bendiga. Amén. Así sea.